La señora alcaldesa, doña Carmen Álvarez Martín, tiene la palabra. Sí. Buenas noches a todos y a todos. Marín, que como se entere mi abuelo. Es un placer para mí presentar este libro del Círculo Artesano de Sanlúcar, titulado ¿Qué y cómo lo hicimos?, escrito por su presidente, mi amigo Enrique Román, que Enrique es una persona extraordinaria que ahora nos sorprende positivamente con una obra divulgativa que va a situar a nuestra ciudad en un contexto de la conmemoración de los 500 años de la primera vuelta al mundo. En estas páginas el lector va a comprobar, entre otras muchas cosas, cómo el Círculo de Artesanos ha rendido homenaje a quienes protagonizaron un formidable acontecimiento histórico tan profundamente vinculado a Sanlúcar. 5 siglos después debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de haber sido parte fundamental de esta hazaña que sigue viva en la memoria colectiva de todos nosotros. Para que algo no quede en el olvido, pues tiene que haber quien lo deje plasmado por escrito. Y siguiendo el ejemplo de Antonio Pigafetta, cronista de la circunnavegación, este libro recoge de manera detallada todas las actividades realizadas por el Círculo de Artesanos durante más de una década que ha ido desarrollando en nuestra localidad y también en otras. A través de estas iniciativas, esta entidad cultural de Sanlúcar, querida ciudad de todos nosotros, ha puesto en valor una importante histórica, social, económica y científica de un evento marcado con letras de oro en la historia de la humanidad, y espero que lo podamos disfrutar y que disfrutéis también vosotros y vosotras navegando por estas páginas que los amigos del Círculo Artesano han preparado con tanto esmero, acercándonos aún más a lo que Sanlúcar ha aportado a esta primera vuelta al mundo. Un viaje de ida y vuelta que gracias a este libro todas y todas vamos a tenerlo aún más presente, que aunque haya pasado la efeméride, pero sigue estando en nuestra memoria. Solo nos queda darle las gracias a Enrique, porque la historia de Sanlúcar se enriquece con obras como esta, y sin personas que la investiguen, escriban o divulguen, no habría historias que recordar en nuestra ciudad. Así que muy agradecida y muy buenas noches y muchas gracias por dejarme dar la bienvenida. ¿Qué y cómo lo hicimos? Aventura y desventura de una conmemoración única. Hoy el Círculo se dispone a presentar un libro singular que recoge la crónica de un sueño hecho realidad, la crónica de una gesta que se orquestó en torno a la efeméride de una hazaña única en la historia universal, la conmemoración del 500 aniversario de la primera circunnavegación a nuestro planeta. En esta magnífica obra, profusamente ilustrada, están recogidas, tal y como indica su título, las acciones, curiosidades, anécdotas y actividades llevadas a cabo por esta entidad cultural centenaria junto con su formidable masa social que codo con codo y durante 15 años han realizado este enorme trabajo con el único fin de enaltecer el papel de nuestra incomparable ciudad como origen y última meta, en la que rindió viaje el único navío que consiguió aquella proeza sin precedentes. Y aquí tenemos al autor de esta formidable y extensa creación, el presidente de nuestra asociación, Enrique Román Martel. Y a su lado, el prologuista de la misma, Luis García Garrido, sobradamente conocido por la sociedad sanluqueña y recientemente distinguido con la medalla de oro de nuestra ciudad y también socio de la entidad. Le acompañan diversos componentes de la Junta Directiva, así como coordinadores y coordinadores de algunas de las secciones del Círculo, a las que iré presentando, dando la palabra en su debido momento, para que nos expliquen las vicisitudes que se vivieron para culminar este gran proyecto. Sus intervenciones estarán respaldadas por el visionado de diversas proyecciones que irán dando sentido a las mismas. Y sin más, y comenzando, como no puede ser de otra forma, por el principio, cedo la palabra al autor del prólogo, Luis García Garrido. Muchas gracias, ilustrísima alcaldesa.
Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir a la convocatoria del Círculo Artesano para presentar un libro que recoge los datos, imágenes y comentarios de lo realizado durante muchos años y además dejar de testimonio de este ingente trabajo. En mi breve intervención intentaré describir el entorno en que nos encontrábamos durante la efeméride y en los años previos. Como se dice en el prólogo del libro, la historia nos dio una oportunidad a toda España y teníamos que intentar aprovecharla. Lo cierto es que en los años anteriores al cuatrienio pocas inquietudes existían, salvo algunas excepciones. Entre las administraciones públicas, la política, las empresas, los investigadores, la comunidad científica o el sector educativo. Esa situación, desgraciadamente, no era exclusiva de la realidad nacional, porque tampoco formaba parte ni de la andaluza ni de la gaditana. Hay que hacer una salvedad, y es la Armada, que siempre estuvo con sus propias iniciativas y facilitando su colaboración a cuantos proyectos se le presentaban. Salvo un acuerdo del Consejo de Ministros del 2011 que produjo cierta esperanza, la circunnavegación no volvió a ser tratada en ese foro hasta el año 2017. Por tanto, no se produjo un proyecto de Estado que, en opinión de muchos, entre los que me encuentro, tenía más que contenido suficiente para que así hubiera sido. Las posibilidades de proyección y de oportunidades internacionales de todo tipo eran más que obvias y un argumento magnífico para plantear proyectos en diferentes territorios. Como decía, tampoco se desarrollaron planes andaluces ni gaditanos, ya que los respectivos gobiernos de esos ámbitos no plantearon iniciativas ni proyectos acordes con la importancia de esa celebración. Llamó la atención que la Universidad de Cádiz, en general, y la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, por cierto con mucho prestigio en particular, no le dedicaron ningún tiempo a la circunnavegación, cosa que sí hicieron las dos universidades públicas sevillanas. La afortunada relación provocada, insisto, provocada, entre los ayuntamientos de Sevilla y Sanlúcar hicieron alguna realidad de actividades conjuntas en las dos ciudades e incluso la creación de una comisión con presencia de organizaciones sociales de los dos municipios. Ese era el escenario en el que nos movíamos en aquel entonces y, por tanto, no teníamos, salvo la Comisión Nacional para la Conmemoración del 5º Centenario, percha en que colgar nuestros proyectos. Las iniciativas municipales fueron muy discretas, con la dificultad añadida, por lo que he comentado, de poder proponer a ámbitos superiores los proyectos que, en su caso, hubiera diseñado. Pero la celebración de la circunnavegación era algo que indiscutiblemente había que celebrar en Sanlúcar de Barrameda y hacerlo con la mayor participación ciudadana posible. Los movimientos comenzaron en nuestra ciudad en 2007 y no pararon de tener iniciativa hasta incluso concluida la efeméride. La evidencia es justamente el acto en que nos encontramos en el día de hoy. Para no extenderme mucho más, como decía, algunas entidades, colectivos, organizaciones y empresas sanluqueñas y dentro de sus respectivas posibilidades programaron y realizaron diferentes actividades. Una de ellas, de las que más se ha significado sin duda alguna, es el Círculo Artesano. Y hoy nos encontramos aquí para conocer la recopilación de lo realizado en esos años de trabajo, de complicidades, de gestiones realizadas por muchos y por muchas, y por muchos y muchas de los que hoy estáis aquí. Es, por tanto, un libro de todos y de todas, en el que todos y todas hemos participado y así se ha intentado dejar huella en el mismo. El Círculo, con su capacidad de plantear proyectos, de ilusionar a sus socios y socias, de buscar complicidades y recursos en un escenario como el que he descrito, ha tenido un trabajo encomiable, lleno de sinsabores y de alegría. Son muchas las llamadas, las gestiones, las reuniones, los desplazamientos que se han realizado para poder resolver, financiar, casi siempre con éxito, las iniciativas que se habían diseñado y en algún caso soñado. Sirva como un ejemplo la realización de los premios Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. No es fácil lo que se consiguió: poner en la agenda de científicos, marinos, responsables de instituciones públicas, órdenes religiosas, Iglesia Católica, diplomáticos, entidades y empresas que estaban convocados para ser reconocidos por sus respectivas vinculaciones
con la circunnavegación. La complicidad manifiesta su máxima expresión en actividades como la comitiva ciudadana, las cenas temáticas o la masiva asistencia a cuantas actividades se convocaban, de la que mis compañeros y compañeras ahora darán buena cuenta. No obstante, destacar que, entre otras actividades, la de confección de la mascota, la publicación sobre la flota de las Molucas, la edición del libro que contiene la historia novelada de 3 sanluqueños que participaron en la circunnavegación y, cómo no, las huellas dejadas en la trama urbana de nuestra ciudad, como son los azulejos y el retablo pétreo. Sin duda, gracias a actividades, entre otras, el conocimiento de nuestros vecinos y vecinas sobre la gesta es muchísimo más significativo y forma parte del orgullo como ciudadanos sanluqueños. Hoy es un día para sentirnos contentos del trabajo hecho, y yo diría bien hecho. Y nada hubiera sido posible sin el esfuerzo de todos y el liderazgo de Enrique Román, que con tanta dedicación, compromiso, constancia y voluntad ha conseguido lo que hoy podemos contar y además ha pasado a ser una de las personas con más conocimiento sobre la circunnavegación de España. Pero Enrique, el Círculo, no ha querido que se acabe ese trabajo el 6 de septiembre de 2022 por las actividades que se siguen realizando, sino que además ha realizado el trabajo añadido de redacción, recopilación, de diseño y de coordinación de la edición del libro que hoy nos convoca. Desde aquí, Enrique, mi reconocimiento y agradecimiento, y no dudo que de todos los socios y las socias. Aquí queda, para nuestro orgullo y satisfacción, este libro que deja las huellas de lo realizado desde el Círculo Artesano para nuestros contemporáneos y para las generaciones futuras. Enrique, muchas gracias al Círculo, muchas gracias a todos y a todas. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Y ahora interviene Pilar González Fernández. Es la coordinadora del Círculo Viajero, que nos hablará sobre los figurantes y sus atuendos que tanta expectación y curiosidad levantaron en las calles por su vistosidad y originalidad. Están viendo imágenes de la escenificación que durante varios años se hizo de la llegada del Cano y los marineros el 6 de septiembre a nuestra playa. La primera recreación fue en septiembre de 2010. Enrique contactó conmigo porque en aquel entonces yo tenía relación con asociaciones de mujeres y con las monitoras de confección y arte, de corte y confección que había en Sanlúcar. Me explicó lo que pretendía. Enrique tiene muy buenísimas ideas y las sabe vender muy bien. Y acordamos una reunión con estas señoras. Les expuso lo que pretendía y, como siempre, a unas les interesó y a otras no. Estos contactos siguieron en los años sucesivos. La Asociación de Mujeres Carmen Maura y su monitora, Alejandra Sánchez, apostaron por el evento y fueron las primeras damas entusiastas en participar. Ellas hicieron todo el vestuario de ese año. Pero antes de eso, y siguiendo el orden de los acontecimientos, decirles que una vez que tenemos señoras dispuestas a pasarse el verano cosiendo y a participar en el desfile, habrá falta telas, muchas telas, diseños de vestuario del siglo XVI, hombres que encarnen a los marinos, otro que simbolice al Cano,
Más hombres para que representen soldados. Se necesita un gobernador y la esposa. Y, por supuesto, el pueblo llano para que acompañe a los recién llegados y participen del jolgorio. En aquella época había pocos entretenimientos y aquel evento tuvo que ser lo más. Total, era todo un reto. Las telas se consiguieron por un llamamiento que se hizo a las socias, a sus amigas y a toda hija de vecina que pudiera aportar telas de cortinas que ya no usaran y guardaran en altillos y baúles. Telas que tuvieran por casa y pudieran ser usadas para confeccionar esos trajes de la época. Y el círculo se llenó de telas. Y cuando no había las necesarias, se compraron. Y así se fueron haciendo los trajes los primeros años. Vinieron camisas para los marineros desde Ibiza. Participaron muchas socias y mucha gente. Para los diseños se vieron películas, cuadros, se buscó en internet y se echó muchísima imaginación para poder hacer aquellos ropajes. Para hacer de marineros se contactó con medio pueblo y el resto lo hicieron actores y actrices. Así que aquel verano fue de locos. No sabíamos si iba a salir aquello según lo esperado y del esfuerzo realizado, si la gente lo entendería, si tendría aceptación para los años sucesivos, en fin. Pero salió, yo lo creo que salió. A partir de ahí contactamos con mucha gente. Se buscó personas que estuvieran dispuestas a participar por tierra, mar y aire, incluso con una asociación de Chipiona, que dicho sea de paso, respondió muy bien y participó durante 2 años. A mucha gente le gustaba la idea, pero no se animaban a participar, porque lo veían como disfraces, como si fuera un carnaval. A otros les daba vergüenza desfilar vestidos de época. No obstante, poco a poco se fueron animando y disfrutaban participando de la recreación. Las más dispuestas, las abuelas, que incluso llevaban a sus nietos y la chiquillería se lo pasaba muy bien. En el círculo se montó una especie de taller de costura los lunes para confeccionar cada una su traje y no repetir modelo. Eso hizo que tuviéramos ropa para prestar a algunas personas que no tenían y querían vestirse. Las imágenes que están viendo no se repiten, pertenecen a todos los años que hubo desfiles, desde el 2010 hasta el 2022. El recorrido se hacía según el número de figurantes. Al principio éramos pocos y se salió de aquí. Después salimos del círculo, más tarde de la bodega Argüeso, en la calle La Mar. Pasaba el desfile por la calle Ancha, dábamos unas vueltas por la plaza del Cabildo, la plaza de San Roque. La gente que estaba sentada en las terrazas nos miraban con curiosidad, nos preguntaban y les gustaba lo que hacíamos. Hubo quien se enteró entonces de que había habido una vuelta al mundo hacía 500 años que había salido y llegado a Sanlúcar. Otros aún no se enteraron. Subiendo la cuesta de Belén, recogíamos a las autoridades en la puerta del ayuntamiento y seguíamos hasta el monumento a los marinos, que hay en la calle Escuela y donde el gobernador leía un documento y las autoridades depositaban una corona de laurel y de allí al castillo para participar en los actos programados. Los primeros años había una misa en la O y ahora que nadie me escucha, menudo tostón para algunos embajadores. Yo me acuerdo mucho del embajador chino. Bueno, para otros que no éramos chinos también. Y como se puede ver, la gente poco a poco se iba animando. En 2019 fuimos más de 100 personas en el desfile, todo un logro. Estábamos contentísimos.
íbamos preparando el gran día, el 6 de septiembre de 2022. Para ese día queríamos a mucha gente desfilando y participando en la recreación. Y de pronto, ¡zas!, el COVID. Se suspendieron todos los actos. No hubo desfile ni en el 20 ni en el 21. Eso desanimó mucho a la gente y se perdió el ritmo. Pero bueno, en 2022 ya todo era normal y nada fue normal. Se había preparado un gran desfile y la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista nos hizo cambiar lo que teníamos previsto. Hacía un calor, se ve muy bien en una foto mía que hay por ahí, que no sé quién me la sacó, pero vaya, ya la veréis. Pero bueno, lo pasamos muy bien y se celebró por todo lo alto. Bueno, espero que estas imágenes que vemos ahora y este libro que se presenta y que con tanto esfuerzo y cariño escribió Enrique, se vean en 2522, cuando se celebren con mayor gloria los 1000 años de la circunnavegación y que todos nosotros lo veamos. Gracias. Muchísimas gracias a Pilar. A continuación, contamos con Juan Carlos García Galvez, encargado de las relaciones con los distintos centros educativos de Sanlúcar, Rota, Chipiona y Sevilla, que nos explicará cómo se llevó el conocimiento de este gran viaje a sus alumnas y alumnos. Juan Carlos. Muy buenas noches, amigos todos. ¿Qué y cómo lo hicimos? La actividad que me toca explicar es la de un taller que realiza el Círculo de Artesanos con los centros educativos y otras asociaciones y del cual podéis ir viendo fotos de las diferentes fases. Los antecedentes de esta experiencia se remontan al año 2010 y consistía en la lectura del libro Magallanes y Elcano de Gorka Calzada, acompañado con su correspondiente cuadernillo de comprensión lectora y actividades de investigación sobre la historia, que contaba. Ese año solamente lo realicé con mis alumnos del Colegio Princesa Sofía de aquí de Sanlúcar. Paralelamente, en el Círculo de Artesanos se trabajaba el tema de la circunnavegación, con actividades como conferencias, los premios Magallanes y Elcano a la cultura y a la historia, la mascota Navegui, elaboración de proyectos sobre la primera vuelta al mundo, etcétera, 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 que ya Enrique pues, se encargaba de eso, para preparar la celebración con tiempo suficiente para el trienio 2019-2022. Fue entonces cuando vimos que teníamos una deuda con el público infantil. Por eso no me habíais visto vosotros antes, pues ya sois mayorcitos de los que yo trataba. Y que este taller había que llevarlo y extenderlo a los centros educativos para concienciarlos de la importancia de esta efeméride tanto a profesores como alumnado y también a las familias. Diseñamos un cuadernillo más completo que incluía actividades para antes, durante y después de la lectura del libro. Las fases del taller eran: primera, ofertarlo a los centros. Segunda, reunión inicial con el profesorado interesado. Tercera, ir a los centros a realizar el taller de animación, que consistía en la clase formar un barco con las mesas de los alumnos, los metíamos dentro, elaborar un gorro de papel de periódico con los nombres de los marineros pegados y contarles la historia que iban a vivir leyendo el libro, documentándolo con fotos, mapas, globos terráqueos, etcétera. También se maquillaban con heridas, ojeras, poner cara de cansados y enfermos, como si fueran los marineros que estaban viviendo la aventura, bebiendo sorbitos de agua,
les decía que trajeran unas galletas que no les gustaran mucho para que se la comieran poquito a poco y vieran un poco la experiencia que pasaron esos marineros en su aventura. También había juegos de adivinar, por ejemplo, con los ojos cerrados, sonidos de fenómenos atmosféricos como viento, huracán, oleaje, tormentas, rayos. Y el último era la lluvia, y entonces con un spray pues se les mojaba a todos y se hacía un poquito más realidad lo que era la aventura. También a los que iban muriendo, porque tenían cada uno sus nombres, Magallanes y otros marineros que murieron en el viaje, se les tiraba fuera del barco, al agua, quedando los 18 que llegaron dentro. El cuarto paso era la lectura del libro con los tutores y la elaboración de los cuadernillos de trabajo y comprensión lectora. En quinto lugar, se hacía un itinerario por los lugares magallánicos de Sanlúcar, acompañados por la mascota Navegui. En sexto lugar, era la asistencia a un musical sobre el tema puesto en escena por un grupo de teatro de Sanlúcar en el Palacio de Congresos, que también iréis viendo las fotos y demás. Y ya el último, el 7, como colofón, se le entregaba a cada alumno un diploma de marinero especialista en la primera vuelta al mundo que los convertía en embajadores de esta efeméride. Esta actividad se le ofreció al Ayuntamiento para que lo incluyera en la oferta educativa a los centros y durante 2 años se realizó y unos 1000 alumnos de los centros que lo solicitaron pues lo hicieron. Posteriormente se realizaron importantes cambios en el taller, aunque la idea y los objetivos seguían siendo los mismos. Sustituimos el libro por otro editado por el Círculo y más adaptado a la historia de nuestra ciudad, titulado La flota de las Molucas y escrito por nuestro socio y gran escritor José Carlos García Rodríguez e ilustrado por Uta Geu, alemana afincada aquí en Sanlúcar. Además, se editó otro cuadernillo adaptado a este nuevo libro. Otra novedad fue que al contar el Círculo con 2 salas expositivas sobre la circunnavegación, los alumnos venían a nuestra sede. Ya no tenía que ir yo a los colegios, sino que venían a nuestra sede, visitaban y se les explicaba las 2 exposiciones. En esta fase tengo que agradecer la colaboración de Francisco Pérez del Yermo, el que explicaba la cronografía de la primera vuelta al mundo, y posteriormente se hacía el taller allí en el salón de actos nuestro, convertido con las sillas en un barco forrado con telas, un mástil, una bandera y, como podréis ver también en algunas de las fotos que se van a exponer. Todo este trabajo tiene un solo objetivo y es el de dar a conocer la historia de nuestra ciudad en el siglo XVI, ya que fue el lugar de partida y llegada de una de las epopeyas más importantes de la historia, dar la primera vuelta al mundo, demostrando a la vez su redondez, de lo cual debemos estar orgullosos. Este taller ha sido realizado hasta la fecha por más de 4000 alumnos, naturalmente en pequeños grupos de 20 y 25, depende de la clase, en su gran mayoría de Sanlúcar, pero también, como ha dicho ya el presentador, pues ha llegado a Chipiona, Rota, Sevilla, La Sierra, incluso una asociación de Santander, compañeros que llevaban los libros y lo explicaban en Almería, y esto es un poco lo que es la actividad que se ha realizado de esto. Quiero agradecer el apoyo, en primer parte, de mi familia, mi mujer Lola, por el apoyo que me ha prestado, y agradecimiento también a Enrique, que hemos compartido pues muchos viajes a congresos, reuniones e incluso talleres que hemos hecho juntos. Y simplemente deciros que desde Sanlúcar a Sanlúcar, primus circundedisti me. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos. Antonio Reyes Sayago, vicepresidente del Círculo de Artesanos, nos va a narrar cómo se llevaron a cabo las diversas recepciones oficiales de personalidades e invitados que acudieron a nuestra ciudad. Antonio Reyes. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Bueno,
no es solamente las recepciones que se hicieron aquí en la ciudad, sino fue prácticamente las visitas que se hizo desde el Círculo Artesano, Enrique Román, algunos compañeros de la Junta Directiva, algunos socios, que hicieron, no solamente buscaron la complicidad de las administraciones públicas, como veremos más adelante, de la Armada, como ha mencionado Luis, sino que también se ha ido a las ciudades donde de alguna manera había una relación directa con los navegantes que fueron protagonistas de la primera vuelta al mundo, ¿no? Ahí comenzamos, es una recepción del alcalde de Sabrosa, de las primeras actividades que hicimos, con el almirante de la flota, varios miembros de la Junta Directiva, con la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, el presidente y algunos miembros de la Junta. En Sevilla, con el alcalde entonces, Juan Espada, y algunos miembros del Círculo Mercurio de Sevilla. Esto es en Cabo Verde, con el ministro de Cultura. Esto es con el alcalde de la ciudad vela de Cabo Verde. En Madrid, con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, acompañado de miembros de Quinta de la Vuelta al Mundo y a vela y de las carreras de caballo. En Ajuria Enea, con el presidente de Euskadi, con el alcalde de Guetaria. En la Cámara de Comercio de Sevilla, en el Parlamento de Andalucía con la consejera de Cultura, en Madrid con la presidenta de la Federación Española de Vela, en Madrid con la secretaria de Estado para el Turismo. Esto en Madrid con el productor de la serie Sin Límites. En Bayona con su alcalde. En Mérida. Con el almirante de la base y el cónsul general de Italia aquí en España. Con el almirante de la flota en Rota, acompañado de Enrique con varios miembros de la Junta. En Huelva, con su alcalde. En Vicenza, Italia, con el equipo de gobierno de la ciudad. En el Parlamento del Véneto, en Venecia, Italia. En Vicenza, con la ciudad y representantes del Parlamento. En la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Con el nuevo almirante de la flota. Con el almirante del Arsenal. Esto es en Lisboa, con el jefe de Estado Mayor de la Armada Portuguesa. Con representantes de la Universidad de Cádiz. En Santander, con su alcaldesa. En Santander, con el presidente de Cantabria. Con los almirantes de la flota y la base. En Sevilla, con una parlamentaria europea. Y con el nuncio del Papa en España. Con
Como veréis, esto no tiene nada que ver luego con las recesiones que se le hizo y que comentará Antonio Román, a todos los embajadores, a todas las entidades, etcétera, que han pasado por aquí, por Sanlúcar, y que, lógicamente, para que vinieran hay un gran trabajo en equipo, fundamentalmente de Enrique, de muchas llamadas de teléfono para convencer de que viniera aquí, pero veréis que el trabajo también ha sido importante en cuanto a las visitas que se ha realizado por toda España, y no solamente en España, sino también en Portugal y en Italia. Las naciones de Magallanes y de Antonio de Pigafetta, ¿no? Y en Cantabria, en muchos puntos de los navegantes, Mérida, etcétera, de navegantes y exploradores también de aquí de España. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Ahora doy la palabra a Isabel Vázquez Vieira de Abreu, coordinadora de Círculo Cultura, que tratará sobre las actividades que se llevaron a la Comisión Nacional para su ejecución. Isabel. Buenas tardes. Yo voy a comentar brevemente todas las actividades que realizó el Círculo en estos años y que fueron aprobadas por la Comisión Nacional para la conmemoración de la primera Vuelta al Mundo, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que volvió a ponerse en marcha en junio del 2017. Una de estas actividades que desarrollamos fue, voy a esperar que, una exposición permanente con la cronografía del viaje, que tenemos instalada en el Salón de Actos de nuestra sede, cuyo estudio histórico realizó Enrique Román, nuestro presidente, siendo el diseño y parte estética de don José Antonio López. Se ofreció para su visita, como ha comentado Juan Carlos, a los colegios, a los CIES, a las oficinas de turismo, a guías particulares que venían y se pudieron visitar en cualquier momento. Se contabilizó en el primer año más de 1000 visitas. Entrando en otra de las actividades, como es el Foro de Historia Sanlúcar y los Océanos, que aún venimos organizando desde hace más de 10 años, en los meses de septiembre, y que han pasado por ello historiadores locales, nacionales, el director y los miembros del Instituto de Historia y Cultura Naval, Asociación Española de los Americanistas, profesores y catedráticos de universidades de toda España, el Archivo de Indias de Sevilla, de Madrid, de la Ruta del Cano con Tomás Mazón y un largo etcétera, que después será explicado por Antonio. También sacamos un juego de mesa al Moluco, que siguiendo el juego de la oca, pasamos por toda la cronografía de la primera Vuelta al Mundo, siendo su diseño también de José Antonio López. Se ofreció también a los colegios de toda la ciudad, a la costa noroeste y al público en general. La Flota de las Molucas, que surgió de la necesidad de contar la historia de la primera circunnavegación de una forma novelada, con una lectura fácil y buena comprensión para los más jóvenes, y desde el punto de vista que entendemos en Sanlúcar, de que salió el viaje de esta ciudad y volvió a ella. Está escrita por nuestro amigo, periodista y escritor José Carlos García Rodríguez, y esta novela se ilustró por la pintora Uta, y como ha comentado también Juan Carlos, ha sido utilizado por los colegios de forma exitosa.
premio de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a la cultura y la historia. Después Antonio entrará en profundidad en estos premios, pero comentar solamente que se han celebrado 3 ediciones desde los años 2010 al 2022 y que han participado países, instituciones, personalidades, siendo recogidos por sus embajadores todos los premios por los presidentes y los altos cargos, donde hemos visto representados a más de 4 continentes. Ya entramos en la última de las actividades que aprobó la Comisión Nacional, que es el libro de los 3 jóvenes de Sanlúcar en la primera vuelta al mundo. Esta trilogía fue presentada en julio del año 2022 y fue financiada por parte de la compañía Navantia, y su autoría correspondió a María Regla Prieto, que nos habló del Pasajero del mar, la aventura del tonelero Joan de Córdoba, a Manuel Romero Tallafigo sobre las andanzas de Diego Arias, hombre de armas de la nao Trinidad, y a Enrique Román sobre el escondido diario de Diego Díez. Cada una de estas historias han sido ilustradas por las pintoras Rocío Casado, Utagueu e Isabel Molero. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Y Antonio Román Martel, secretario del Círculo Artesano, nos ilustrará sobre los distintos y numerosos premios concedidos durante todo este tiempo a personalidades, asociaciones de diversa índole y organismos oficiales por su destacada participación en estos inolvidables eventos. Antonio. Muy bien, muchas gracias. Como secretario del Círculo de Artesanos y de la Comisión de la Circunnavegación, a mí me tocó realizar las actas de los correspondientes acuerdos de la Junta Directiva, donde se indicaban los motivos por los que se le adjudicaba, se le nombraba para recibir estos premios, los premios de la circunnavegación. El objetivo que se pretendía con estos premios fue poner en valor los pueblos, instituciones, entidades y personas que actualmente son los herederos de la mayor hazaña realizada por el hombre, difundiendo así el conocimiento de la gesta. Antes de empezar con ello, pues reconocer el trabajo que realizó durante bastantes de los años en que nosotros vamos a hablar ahora, por el actor compañero Julio Rodríguez, que desde que se introdujo en el acto la pequeña teatralización de la Carta del Cano que escribió cuando llega a Sanlúcar, lo representó hasta el año 2022. Todo esto se realizó con la colaboración de muchas personas, incluyendo a los voluntarios que formaban parte del cortejo de figurantes vestidos de época. Iremos viendo las personalidades que año tras año vinieron a recoger los premios en nombre de sus pueblos y entidades. Empezamos con el año 2010. Empezamos con tiempo, Empezamos, quedaban todavía 13 años, 12 años y el tercero, que era cuando llegaba el 2022. Este año nos pareció lógico que los pueblos que se ven ahí, el pueblo de Guetaria, donde nace Magallanes, el pueblo de Sabrosa, donde nace el Cano, Magallanes, al revés, el Guetaria, donde nace el Cano, y el pueblo de Sanlúcar, donde sale y regresa la expedición Toma Tierra ya en tierra española. El segundo año, el 2011, es Chile y Filipinas, los dos pueblos a los que lo homenajeamos ese año.
Son los 2 primeros años, el primero, el 10 y el 11, se hicieron en la bodega de Argüeso y fueron organizados por el Círculo de Artesanos y la Fundación Domínguez Lobatos. Hacíamos conjuntamente las 2 entidades. Ahí aparecen los 2 embajadores y los 2 presidentes junto con la entonces alcaldesa de la ciudad, Irene. En el 2012, este año, la Fundación Domínguez Lobato nos envió su renuncia diciendo que no quería continuar y nosotros decidimos continuar en solitario. Se dedicó a los hombres de la mar, tanto militares, vino el almirante de la flota, como marinos, mercantes y pescadores, vino el director general del Instituto Social de la Marina. 2013, China y la Fundación de Americanistas conseguimos que asistiera una persona como el embajador de China. Lo conseguimos porque no era una persona dada a venir a este tipo de actos. Nosotros lo tuvimos aquí durante la celebración de ese día y la noche anterior estuvimos con él y enseñamos la importante gastronomía nuestra en Bajo de Guía, de lo que se fue contentísimo, por supuesto. En 2014, Cabo Verde y la Fundación Casa Medina Sidonia. Hasta este año, la alcaldesa era Irene Macías, como hemos visto. A partir de este año va a ser Víctor Mora, el alcalde de la ciudad, y lo veremos después ya a partir de ahora en las fotos de final de cada uno de los actos. Con el embajador de Cabo Verde acabamos teniendo una relación excelente que impulsó que el viaje al extranjero que hacía el Círculo ese año lo hiciéramos a Cabo Verde, donde nos recibió el ministro de Turismo, como hemos visto en otra serie de fotos que tenemos ahí, y que los que fuimos pues pasamos unos días inolvidables. Con anterioridad también fuimos invitados por este embajador a la recepción que se tuvo en la apertura de la embajada en Madrid, a la que asistió algunos socios de nuestra entidad. 2015. Este año decidimos que solo Sevilla recibiera el premio. Siempre hemos querido darle la importancia que tenía Sevilla, igual que la importancia que tiene Sanlúcar, eso es indiscutible. Y para eliminar un poco la sensación que había de Sanlúcar-Sevilla en este tema, nosotros quisimos romperla por completo y tratar de decir que no cabe esa discusión, y trajimos a Sevilla solo, dándole el lugar único, sin tener que dividir el premio, compartir el premio con otra entidad. Vino su alcalde a recoger el premio, hemos visto la foto y la vamos a ver también ahora. Y se quiso dejar a Sevilla, como digo, con toda la intención para darle la importancia que tuvo esta ciudad junto con la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. 2016. Aquí aparece, invitamos y aceptaron la Orden de Predicadores de los Dominicos y el Archivo General de Indias. Bueno, el archivo no hay que decir nada porque ahí está toda la historia de los viajes americanos y a Indias. Luego tendríamos que dedicarle a ellos. Y los dominicos, aparte porque gozaron, esta orden religiosa tuvo gran importancia en la evangelización de América, ellos también cumplían ese mismo año los 800 años desde su creación. Y festejamos las dos cosas a la vez. Vino a recoger el premio el secretario general de la Orden, al que vemos ahí, junto con la persona esta que está aquí con el sombrero, esa es la mascota, ¿eh?
Navegui, que la creó también la pintora germano-sanluqueña Uta Geu. 2017, ya a partir de ahora, empezamos a hacerlo, cambiamos de escenario, estábamos haciéndolo el de Sevilla y el 2016 con los predicadores y General de India, el archivo, lo hicimos aquí, en este escenario. El 2017 volvimos a hacerlo en el Castillo de Santiago. Los premiados fueron el pueblo andaluz y el pueblo vasco. Creíamos que era importante que los dos pueblos que más expusieron y más personas trajeron y más importancia tuvieron durante esta gesta, pues se llevaran también el reconocimiento propio de nuestra ciudad y de nuestra asociación. Recogieron los premios los respectivos mandatarios de la sociedad, tanto vasco como andaluz, de las comunidades autónomas, que eso no lo estaba buscando, no lo encontraba. 2018. El 2018, aquí siempre invitábamos a dos, normalmente invitamos a dos y salvo excepciones, porque creímos que era conveniente invitar a tres, pero hay veces que no nos contestaban con la rapidez que nosotros exigíamos y por si acaso solicitamos también la intervención de otra entidad. Y algunas veces nos veíamos con tres premiados, que encantados de recibirlos y de hacerlo, pero esto fue uno de los casos, porque no sabíamos si iba a venir uno de ellos, que el que le costaba un poco más de trabajo y contestó muy tarde. Y cuando ya contestó, pues teníamos tres premios. No pasó nada en absoluto porque le ofrecimos los premios los tres y además los tres estaban ya con mérito suficiente como para hacerlo. Fue de Italia, Japón también y la Cámara de Comercio. 2019. Bueno, ahí vemos a los tres del 2018, Japón. Japón es el señor que está en medio. Italia y el presidente de la Cámara de Comercio. Indonesia y el Véneto fueron los dos vinieron el 6 de septiembre de 2019. El pueblo del Véneto fue invitado por ser la cuna del cronista del viaje, que fue Antonio de Pigafetta. Pero con Italia, que ya vino con anterioridad, ya teníamos bastantes relaciones y además con el Véneto en particular surgió una relación excelente que nos permitió después realizar, como hemos visto en otras fotos anteriores, 2 visitas a su tierra invitado por el Consejo General del Véneto. Tenemos un recuerdo inolvidable también de Italia. En el 2020, el Instituto de... Ahí están los... Perdón. 2020, Instituto de Historia y Cultura, la Fundación Nao Victoria y a la web Ruth de Alcano. Nosotros este año queríamos dedicarle los premios a los difusores de esta gesta, los que consiguen llegar a la gente para informar, ¿no? Historiadores, divulgadores y especialmente una persona que a través de la web Ruth Alcano modernizó la manera de llegar al conocimiento de la gesta. Es una web que a base de dar muchísimos datos conseguía uno tener una información exhaustiva que antes no hemos tenido gracias al trabajo de este señor Tomás Mazón. Me apuntan ahí por si yo no se me olvidaba. En el año 2021, bueno, vamos a ver primero la foto correspondiente al 2020. En el 2021 los premiados fueron
el pueblo extremeño in avantia. Cambiamos, lo hicimos, cambiamos de sitio, ya no estábamos en el castillo, fuimos a la bodega de Los Ángeles en el Barrio Alto. Se dedicó a... fue un año que sufrimos este año estuvimos en la bodega, sí, en la bodega de Los Ángeles. Fue el año en que sufrimos la pandemia, pero guardando las distancias y invitando a menos público del normal para dejar espacio suficiente, logramos hacerlo sin que hubiera ningún tipo de consecuencias posteriores después del acto. Ese es el acto y se ve perfectamente la parte de la bodega la bodega de nuestro amigo y socio y compañero Paco Juste. Y por último, el 2022, que también la hicimos en el mismo sitio, se lo dedicamos, este sí fue adrede hecho para que vinieran las tres, que fueron a los pueblos de España. Recogió el premio la presidenta del Parlamento de España. A los pueblos de Europa recogió el premio el vicepresidente del Parlamento Europeo. Y a la Iglesia Católica y recogió el premio el nuncio de su santidad en España. O sea, las máximas autoridades, creo, de los pueblos que hemos dicho y de la religión católica. Creo que además nosotros, ahí lo tenéis, ya estaba la alcaldesa, nuestra alcaldesa, ¿no? Todavía no era, pero ya en el 23, yo pierdo la noción del tiempo. Bueno, pues como anécdota, pues puedo decir que este año se hizo ahí en la bodega también, vino un cantante asturiano, se llama Carlos Rubiera, profesor de Lengua y Cultura Popular Asturiana y Educación Musical, y nos regaló una interpretación de una composición que hizo especialmente con motivo de la circunnavegación y relacionada con Sanlúcar, y fue acompañada por un rabel que traía, es un maestro tocando ese instrumento, y fue muy, muy simpático y muy atractivo, y los representantes que vinieron pues no pueden ser nada más que de primera fila. Tuvimos los más importantes que podíamos traer en este acto. Y nada más. Yo he querido ser muy, muy, muy cortito para no alargar mucho tampoco este acto que ya lleva un poco de tiempo por ahí. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Antonio. Y para terminar esta parte, tiene la palabra el autor de este apasionante libro, Enrique Román Martel, presidente del Círculo Artesano. Muchas gracias. Ilustrísima señora alcaldesa, señor delegado de Cultura, Manolo Fernández, socios, amigos, señoras y señores. En primer lugar, agradecerle a todos vuestra asistencia, que me parece numerosísima, la verdad. Y bueno, habéis visto que esta tarde prácticamente es una tarde de agradecimientos, y yo voy a seguir con ello, porque todo esto que habéis visto aquí ha sido un resumen de 15 años, que evidentemente no se podía hacer con solo esas dos manos que aparecen en el libro. Hacen falta muchas manos, ¿no? Y es de lo que más orgulloso me siento, lo digo con sinceridad. Pero en primer lugar quiero agradecer al Ayuntamiento la cesión de este sitio tan emblemático para este tipo de actos, pues la verdad que le da mucha relevancia y mucha prestancia, ¿no? Y al mismo tiempo agradecerle la ayuda que ha tenido con la edición de este libro. También agradecerle a la empresa La Orilla, que también ha colaborado en la edición de este libro, y es algo muy estimable por nosotros.
Me gustaría también agradecer a la imprenta Santa Teresa, que creo que ha hecho una edición preciosa, muy bonita, un libro que ha quedado como muy cómodo, muy fácil de leer y de visionar, porque tiene mucha fotografía. Especialmente a Luisa y a Juanma, que ha sido el maquetador, que yo le he dado un poco de lata. Naturalmente tengo que agradecer también a dos insignias de oro que han estado conmigo, el prologuista, que tengo aquí a mi derecha, y a la persona que ha supervisado el texto, que es José Carlos García. Es todo un honor para mí, como comprenderéis, que dos insignias de oro te hagan el prólogo y te supervisen el texto, ¿no? Es todo un orgullo. Como decía, el libro es producto de esos 15 años de acción, de colaboración de muchísimas personas, especialmente, lógicamente, de lo que nosotros llamábamos la Comisión de la Circunnavegación, que era una comisión que habíamos creado dentro del Círculo y que nos reuníamos constantemente para diseñar lo que queríamos hacer, ¿no? Ahí hemos dejado muchas horas y mucho esfuerzo, ¿no? Todo este contenido que habéis visionado, como veis, es lo que va a contar el libro. El libro va a contarlo de alguna manera para que no se quede solamente en una visión de un vídeo, sino que podamos recurrir a él cuando queramos. No es un libro de autocomplacencia, no es un libro pensado, no se va a desarrollar aquí ningún ego, ni mucho menos, ¿no? Es un libro que simplemente viene a contar lo que se hizo. Es una crónica de los hechos que se hicieron. Que se hizo todo con mucha ilusión, con mucho interés, con mucho cariño y también a veces con un poco de tristeza por ciertas deslealtades y por ciertas faltas de apoyo que también se produjeron, lógicamente. Pero nosotros queríamos que todo esto fuese un punto de inflexión para que Sanlúcar progresara y cambiara. Nosotros hicimos lo que podíamos, hicimos lo que dicen esas dos manos, lo que estaba a nuestro alcance, ¿no? Pero es verdad que nos quedó siempre la sensación de que se podía haber hecho más, especialmente en el tema de infraestructura y en el tema... ¿Por qué? Porque el adorno que suponía el ser la ciudad de origen y destino de la primera vuelta al mundo era enormemente poderoso. Pero entiendo que no se supo aprovechar, no se supo sacarle todo el fruto que eso merecía. Algunos también verán en este libro, pues incluso no compartirán a lo mejor algunas de las cosas y otros pues lo verán como una crítica, ¿no? Pues es posible. Incluso alguien puede entender incluso que hay manía persecutoria con algún personaje, pero no. Lo que os puedo decir es que contamos justo lo que ha pasado y cómo ha sido, ¿no? Por eso digo que es un libro pensado para agradecer la generosidad de toda la gente que participó. Y por eso me vais a permitir ahora que ponga un pequeño vídeo en el que he querido relacionar a todas esas personas y a todas esas entidades que de una manera u otra aportaron algo desinteresadamente para colaborar a todos estos actos, ¿no? Tengo que decir también que yo no era muy partidario de hacer el libro, sinceramente. Cuando terminamos los actos del 22, yo estaba bastante agotado, sinceramente, y fue mi secretario y hermano a la vez quien me insistió una y otra vez en que deberíamos hacer el libro para recoger un poco toda la información que teníamos y que no se perdiera. Porque es verdad que esto cuando pasen 4 o 5 años nadie se va a acordar ni qué era esto, ni mucho menos, ¿no? Y ese fue el motivo de hacer el libro. Y que tiene una ventaja el libro, y es que se puede leer por cualquier sitio, porque lo único que se hace es constatar cronológicamente los hechos, y naturalmente tú puedes leer una parte y no tienes que seguir el hilo conductor de una novela. No hay ningún hilo conductor, lógicamente, ¿no? Sino un hilo cronológico. Pero como decía, es un libro de agradecimiento. Y me vais a permitir que ponga un pequeño vídeo muy corto, muy breve, pero eso sí, con la relación de las personas que de alguna forma u otra en algún momento colaboraron. Espero no haberme dejado nada en el tintero, me daría mucha pena, pero si ha sido así, os pido disculpas si fuese ese el caso.
Bien, entonces, como decía, veis, no es un libro que haya escrito yo, un libro que han escrito todas estas personas y todos vosotros que habéis colaborado de una manera o de otra. Esa es la realidad. Yo lo que he hecho es poner un poco de orden, eliminar algunas cosillas y poco más, ¿no? El libro consta también de algún documento, saludas, alguna imagen, incluso algún menú de algunos de los que hacíamos para celebrar los actos, ¿no? Y bueno, lo que sí voy a insistir en que la sociedad civil sanluqueña y nosotros especialmente teníamos previsto que hubiese sido algo mucho de más largo alcance y quedó un poco ahí perdido. De hecho, incluso el proyecto que hicimos como proyecto de ciudad está recogido en el libro, está inmerso en el libro, que hicimos un primer borrador en 2010, después en 2012, después en 2015, y hay muchas de las cosas que ahí se escriben que aún no se han realizado y que difícilmente, creo yo, que se puedan realizar a medio o a corto plazo, ¿no? Es complicado. Una de las cosas, por ejemplo, que no sé, que a lo mejor sería cuestión de retomar, alcaldesa, tal vez el recuperar que el día 6 de septiembre sea un día festivo para la ciudad y no sea... Porque nosotros hicimos hasta 3 escritos oficiales y innumerables ocasiones que decíamos que ese día debía ser festivo, porque cuando pasen 10 años los niños de Sanlúcar no sabrán lo que fue el 6 de septiembre ni lo que es el 6 de septiembre. Muchas gracias a todos y quisiera por último solamente agradecer que todos estos vídeos han sido hechos por mi amigo Patricio. Muchas gracias. Buenas noches. Señoras y señores, el libro está ahora a vuestra disposición. Es el momento idóneo. Recuerden que es una edición limitada y no conviene perder la oportunidad de hacerse con este interesantísimo relato de una parte de la historia viva, tanto del Círculo como de nuestra ciudad, y además firmado por su autor. Y ahora requiero de su atención por unos breves momentos. Están todos ustedes invitados a compartir impresiones y una animada conversación sobre el tema del libro presentado y las imágenes que le han acompañado, disfrutando además de una copa de manzanilla que se va a servir a continuación en el recinto del Mirador a la entrada de este auditorio. Buenas noches, gracias por su amabilidad y reciban un cordial saludo. Y no olviden poner otra vez el sonido en los móviles. Buenas noches.